Se cría en una Inglaterra encorsetada por los arcaísmos sociales y los códigos de la monarquía victoriana. Los Nightingale han hecho fortuna gracias a la explotación de canteras y minas de plomo. Y viven según los principios de la alta sociedad inglesa, pero son una familia moderna y liberal. La familia vive en una residencia enorme en Derbyshire. Florence ha crecido allí junto a su hermana mayor, Parthenope. Ambas llevan el nombre de las ciudades italianas en las que han nacido. Su padre, William Edward Nightingale, es un hombre cultivado. Él les transmite el gusto por las cosas hermosas, la literatura, el griego y el latín. A falta de un colegio para chicas, Florence toma por asalto la biblioteca paterna. Niña precoz, lee a Dickens y la poesía de Víctor Hugo. Tenía un enorme interés por las artes, la cultura y la ciencia, y, por supuesto, por las matemáticas y la estadística, materias en las que sobresalía. Y hablaba 5 idiomas. Descubre la pasión por las matemáticas y puede pasar días enteros encerrada en la biblioteca, aunque a su madre le preocupe tanta dedicación. En la casa familiar se relaciona con visitas eminentes como Charles Darwin o el médico Samuel Grildy Howe, fundador de las primeras escuelas para ciegos en los Estados Unidos, un hombre que la anima a perseverar en su curiosidad científica. Con una educación así, su matrimonio solo podía ser excelente. Su padre tenía grandes esperanzas en ella, pero no había ningún lugar donde pudiese proseguir su educación y eso la frustraba. Su misión como joven victoriana era quedarse en casa y aprender a llevar el hogar, encargarse de las cuentas, atender a un futuro marido, criar a sus hijos y, desde luego, leer libros todo el día y coser. Algo que su hermana hacía admirablemente, pero ella no quería eso. Florence, que se interesa por los debates de la época y por las cuestiones sociales, no desea esa vida. Además, es creyente y su fe le da valor. A los 16 años, se siente investida de una misión que la impulsa a ocuparse de los demás. Dios me ha llamado esta mañana y me ha preguntado si quería hacer el bien por Él. Solo por Él y sin ostentación. Y me ha conducido por caminos que yo todavía no conocía. Nightingale experimentó lo que siempre llamó la llamada al servicio. No sabemos si escuchó una voz realmente, pero ella lo definía así. Y su misión era servir. Florence rechaza la vida que le han elegido y encuentra las fuerzas para tomar una decisión radical. Anuncia a sus padres que quiere ser enfermera. Tiene 25 años. Entendió que para ser enfermera tendría que trabajar en el hospital local. Evidentemente, había un médico amigo de la familia que cuidaría de ella y que se encargaría de que todo fuese respetable. Pero eso no era suficiente para la familia. Los hospitales por aquel entonces están reservados a los indigentes. A los padres de Florence les aterra la idea de que pueda frecuentar ese tipo de lugares y ejercer una profesión totalmente inadecuada para una mujer de su clase. Mi primer recuerdo de cuando era pequeña es ese deseo de cuidar de los enfermos que tenía cerca. Soñaba despierta con los hospitales y empecé a visitarlos desde que tuve ocasión. Nunca se lo conté a nadie porque se habrían reído de mí,
Pero siempre pensé que Dios me había llamado a servirlo de esa manera. Acompañaba habitualmente a las mujeres de la familia a visitar a los pobres y se dio cuenta de que eso era lo que quería. Pero siempre que les pedía permiso a sus padres para hacerlo, ellos se lo negaban categóricamente. Tenía en contra no solo a su madre, sino a toda la familia y en particular a su hermana. Creo que ella lo entendía, aunque no le gustaba, pero entendía que no era algo muy recomendable. Para obligarla a renunciar a este proyecto excéntrico, sus padres la envían de viaje con una pareja de amigos como carabina. Egipto, Grecia, Italia, Francia, todo para hacerla cambiar de idea. Curiosamente, el periplo concluye lejos de los itinerarios turísticos, a orillas del Rin, a unos kilómetros de Düsseldorf. Hace unos años leí un informe sobre las actividades en Kaiserswerth. Desde entonces, siempre había soñado con venir. Pero cada vez que se presentaba la ocasión, me la arrebataban. Mi hermana siempre me ha dicho que no debía poner los pies aquí jamás. Pero un extraño cúmulo de circunstancias ha permitido este viaje. Este desvío por Kaiserswerth no estaba previsto. Sus padres se habrían opuesto. Pero Florence les insistió a sus carabinas para pasar allí unos días con una sola idea en mente: conocer a Theodor Fliedner. La fama de este pastor luterano de métodos innovadores había llegado hasta Inglaterra. Responsable de una parroquia muy pobre, funda la Orden de las Diaconisas para que las mujeres puedan trabajar en su institución con vocación social. Lucha por la creación de orfanatos y guarderías y de un hospital-escuela que acoja enfermos e indigentes. Probablemente fue este vínculo entre el compromiso social y la fe cristiana lo que impulsó a Florence Nightingale a venir aquí, a Kaiserswerth. Porque el trabajo realizado por Fliedner era completamente nuevo. Podríamos decir que revolucionario. En la sociedad tan jerarquizada de la Alemania del siglo XIX, ni se planteaba que las mujeres trabajasen fuera del hogar, en sanidad o educación, y mucho menos que participasen en la vida social del país. Las mujeres no tenían ningún papel político. Para Florence, ver a estas mujeres trabajando es una liberación. Las diaconisas la reconfortan en la idea de que la mujer puede ejercer una actividad útil. En su papel de pastor, Fliedner se consideraba un misionero. Todo lo que emprendía lo hacía fundado en su fe. Para él, la combinación de proselitismo y acción social era fundamental. Y esta visión, que se proponía hacer la sociedad más cristiana, era esencial para Florence Nightingale. Las ideas innovadoras de Theodor Fliedner traspasan fronteras. Surgen casas de diaconisas incluso en Oriente Medio. Florence convence a sus padres de que le permitan volver a pasar una temporada en Kaiserswerth en 1851. Serán 3 meses y por fin podrá iniciarse. Nightingale toma notas sobre los preparativos mortuorios y sobre la manera de disponer un cadáver. Pasa tiempo en la farmacia y conservamos sus apuntes sobre las medicinas que aprendió a preparar allí. Hacía un trabajo importante y quería trabajar. Fue una época maravillosa para ella. Pero en Kaiserswerth se encontró en los pabellones sin supervisión y eso no es lo ideal. Nunca hablaba con los médicos. Por entonces las enfermeras no hablaban con los médicos. Vio a las diaconisas haciendo una labor importante, pero no era realmente una formación de enfermería. Creo que todas estas ideas cristalizaron y encajaron en su visión de la enfermería, que se construía sobre lo que hoy denominaríamos una mejora de la calidad. Reformular la función de las enfermeras era el medio para mejorar la calidad de la atención prestada y de las personas que se dedicaban a la profesión.
Tras esos meses pasados entre las diaconisas, Florence regresa a Londres. Gracias a las experiencias vividas durante sus viajes, ha comprendido lo esencial: la disciplina, la medicación, la importancia de la empatía. Está convencida de su vocación y renuncia al modelo burgués que le promete su madre. Me horrorizaba la idea de atarme para siempre a una vida social concertada y determinada por el matrimonio. Tras varios años de resistencia, yo misma me vi tentada a vivir esa experiencia. Pero nunca abandoné la idea de tener una vida mejor que la que otros querían para mí. Creo que fue Dios quien me salvó del altar. Varios pretendientes la cortejan, pero los rechaza a todos. La señorita Nightingale quiere trabajar. Cuando le propusieron en 1853 el puesto de directora de un pequeño hospital para mujeres de buena familia en Upper Harley Street, lo aceptó. Fue su manera de entrar, de meter el pie en la puerta, pero no era donde quería estar. Ella habría preferido un hospital grande, bullicioso, para enfermos desesperados, en lugar del que le proponían. Pero era el único que le permitiría a su familia. Ya tenía 33 años y la espera había sido muy larga. Desde su puesto de directora del Hospital para Mujeres de Harley Street, Florence impone su rigor, sanea las cuentas, modifica las prácticas de cuidados. Apasionada de las matemáticas, elabora estadísticas sobre las condiciones sanitarias de la institución. Ningún médico había hecho nada parecido antes que ella. Es entonces cuando la carta de un joven ministro de la guerra interrumpe su rumbo. No le oculto que de su decisión dependerá el éxito final o el fracaso de este plan. Sus cualidades personales, sus conocimientos y aptitudes para la gestión y, entre otras muchas cosas maravillosas, su posición social le confieren ventajas para esta tarea que ninguna otra persona posee. Elizabeth, la esposa de Sidney Herbert, sabía que Nightingale había oído la llamada al servicio, que era en realidad una llamada a salvar vidas. Y Elizabeth Herbert dijo: «Esta es tu oportunidad, ahora o nunca». Y Nightingale no dudó ni un segundo, era lo que estaba esperando. El destino de Florence Nightingale se decide en ese momento. Cuando la grandiosa historia del Imperio Británico se cruza con la voluntad de una joven de consagrarse a los demás. Pasará cerca de 2 años en el frente. Visitará todos los hospitales de campaña y enviará informes regulares a Inglaterra. En unos meses, en el cuartel de Scutari, logrará bajar la tasa de mortalidad de manera espectacular. El 30 de marzo de 1856, el Tratado de París pone fin a la Guerra de Crimea. Los británicos han perdido más de 20.000 hombres, Francia cerca de 100.000. Las epidemias han sido 4 veces más devastadoras que los combates. Un fracaso de la medicina militar del que la señorita Nightingale dará testimonio. Querida señora Hunt, tengo el pesar de informarle de que su hijo falleció en este hospital el pasado domingo. Padecía disentería crónica y fue debilitándose poco a poco. Se fue sin sufrir demasiado. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que conservase las fuerzas hasta el final. El capellán y yo misma estuvimos a su lado todos los días. Creo que aquello tuvo un enorme impacto sobre su estado psicológico, físico y sobre su trabajo durante el resto de su vida. La huella que le dejó fue traumática, yo diría que muy profunda.
pero al mismo tiempo fue algo muy motivador, porque era una persona con una capacidad de trabajo increíble. En verano de 1856, llega para las enfermeras el momento de regresar a Inglaterra. Higiene, desinfección, empatía. La señorita Nightingale ha sembrado los principios que cambiarán los hospitales en los años venideros. Ha formado a las primeras enfermeras modernas. Se había firmado el Tratado de Paz, así que todos los hombres que estaban bien podían regresar en cuanto hubiese un barco para trasladarlos. Pero todavía quedaban hombres en los hospitales y ella no volvería hasta que el último paciente abandonase el hospital. Cuando abandona Constantinopla, Florence es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más conocidas del Reino Unido. Esa fama le incomoda, más si cabe, porque le ha trastornado lo que ha vivido en Scutari. Creo que aquello disparó su imaginación de una manera inimaginable. Estaba entusiasmada con la idea de volver y reformar la sanidad militar británica para los soldados y los hospitales. Y quería trasladar también esas lecciones a la vida civil y a los hospitales civiles. Tras los 22 meses pasados en pleno caos, regresa lo más discretamente posible, usando el apellido de su madre, señorita Smith. Mientras Inglaterra celebra la victoria, lejos de las aclamaciones, ella quiere reencontrarse con los suyos en la gran casa de Lea Hurst. Nightingale no quería volver a casa como la famosa señorita Nightingale. Quería trabajar y salvar vidas, y no quería distracciones. Esto era una cuestión de fe para ella. Tenía una misión, y uno no cumple una misión para obtener un beneficio personal. La cumple para conseguir los objetivos de la misma. En este caso, eran salvar vidas y mejorar las cosas para evitar que volviese a ocurrir lo mismo. Ella quería continuar con ese trabajo. Para la misión que se ha marcado, Florence contará con una aliada inesperada. En septiembre de 1856 es invitada al castillo de Balmoral, en Escocia, la residencia de verano de la reina Victoria. Querida señorita Nightingale, desde la alta estima que me inspira la devoción cristiana que ha demostrado durante esta guerra sangrienta, siento la necesidad de reiterarle mi más profunda admiración por sus servicios, que no tienen nada que envidiar a los de mis valientes soldados, a quienes usted ha tenido el privilegio de aliviar sus sufrimientos con tanta piedad. Desde el castillo de Balmoral, la reina Victoria. ¿Quién sabe cómo se forjan esas invitaciones y qué se oculta tras su motivación política? Pero sin duda, contar con el patrocinio de la reina y del príncipe Alberto fue increíblemente útil. Y yo creo que ellos percibieron que podría ser una relación muy positiva. La reina Victoria también era una mujer fuerte y valiente y creo que probablemente se reconocieron la una en la otra. Esta alianza táctica que se establece con la reina es una oportunidad para Florence Nightingale. Siguiendo los consejos de su amigo Sidney Herbert, sugiere crear una comisión real para examinar la situación de los hospitales militares. Numerosos altos mandos y políticos se muestran hostiles a la idea. Lord Panmure, miembro del gobierno y feroz opositor al proyecto, recibe el encargo de hacer la petición oficial de un informe preliminar a una mujer. Es una grandiosa primera vez. ¿Sí? A la señorita Nightingale. 18 de febrero de 1857. Señorita, sabedor de cómo se ha desvivido para mejorar las condiciones de vida de nuestros soldados
me atrevo a solicitarle ayuda y consejos adicionales. Su experiencia y observaciones personales sin duda la habrán proveído de informaciones importantes relativas al tratamiento de los enfermos y heridos, pero también de las necesidades sanitarias del ejército. En ese sentido, me siento muy honrado de pedirle el favor de que me haga partícipe de los frutos de esa experiencia. Huelga decir que, si acepta, recibirán la más exquisita consideración. Concluya con: señora, me siento muy honrado de ser su seguro servidor, Lord Panmure, ministro de la guerra. Es todo. Gracias. Al igual que Lord Panmure, ministros y militares no salen de su asombro al tener que dirigirse a una enfermera. En tanto que mujer, la señorita Nightingale no puede asistir a la comisión, pero asume la tarea de redactar el informe que reúna las pruebas de lo ocurrido durante la guerra. Nightingale, en un principio, no estaba interesada. No tenía alma de reformista. El deseo de su vida era hacer cambios prácticos para cambiar la vida de la gente normal. En abril de 1857, Florence Nightingale empieza a trabajar en una habitación del Hotel Burlington, en Londres. La obliga a un contrato de confidencialidad. No debe filtrarse nada de su informe. Esta habitación se convierte en su gabinete de guerra. Durante varios meses recopilará sus propios datos, los de los médicos y cantineros. Ha consignado el número de muertos, de enfermedades contagiosas, los regimientos más afectados. Se analizan incluso las raciones de comida recibidas por los soldados. No se puede negar que una gran parte de las fuerzas británicas han perecido por razones que habría sido posible evitar y que no estaban relacionadas directamente con la guerra. 10.053 hombres han fallecido en 7 meses solo a causa de enfermedades de un contingente medio de 28.939 soldados. Esa tasa de mortalidad supera la de la peste negra. Sus notas le permiten elaborar gráficas y determinar las tasas de mortalidad de los diferentes hospitales militares durante la guerra. Florence cree en la virtud de las estadísticas. Será su gran fuerza. Apenas un 61% de las fuerzas vivas de nuestras tropas estaban presentes sobre el terreno y aptas para el combate en las horas previas al asedio de Sebastopol. En tales circunstancias, para disponer de 100 hombres valientes, necesitaríamos 164. Un asedio llevado de esta manera necesitaría 2 ejércitos diferentes. Uno para combatir al enemigo y otro para combatir las enfermedades. El soldado corriente era el segmento de población con el que ella se identificaba. Despreciaba a las autoridades militares que ostentaban el mando, obviamente. Su labor era pésima. Y ella creía que podía cambiar las cosas. Apoyándose en las cifras, su informe destroza el sistema médico militar. Para Florence Nightingale, en la administración de los hospitales del ejército no funciona nada. Hay que cambiarlo todo. Es un estudio fabuloso, de 2 años y 853 páginas. Es tremendamente detallado. Tiene cifras, tiene documentos,
Tiene correspondencia, detalla quién informó de cada problema, quién intentó solucionarlo y cuándo, y refleja los enormes retrasos. Tiene gráficas, tiene tablas, es un informe muy minucioso en el que invirtió mucho tiempo. Ella no quería ser famosa, solo quería analizar lo que se había hecho mal para poder hacerlo mejor.